No, bueno. Listo, entonces habíamos conversado acerca ya del riñón, habíamos visto las caras anteriores, las caras, lo que es la cara posterior, ¿no es cierto? Habíamos visto la cápsula que está por aquí, la cápsula, habíamos visto las relaciones posteriores, entonces hemos visto la parte anterior, los bordes y todo eso. Tal vez algo que nos estaba faltando detallar es un poquito los polos, pero en los polos realmente no hay mayor historia, porque en los polos lo que vamos a hacer básicamente, mis queridos amigos, es poner algo, una cosa bastante sencilla. A ver, en los bordes también creo que había algo que faltaba. Sí, en el borde medial, ¿no es cierto? Aunque hicimos la parte por aquí, sí me acuerdo que le habíamos hecho esa partecita donde hablamos de los bordes, de ese borde medial. Hablábamos de que tenía una porción, un labio anterior, un labio posterior y todo eso debe estar por aquí en algún lugar de este gran país. Bueno, pues aquí está. Aquí está. Entonces aquí, para empezar la clase, entonces el día de hoy solo especificando un poquito acerca de los bordes, aquí en la parte superior, entonces esta parte decíamos que viene el borde medial, ¿no es cierto? Y se dividía en dos labios, un labio anterior, un labio posterior, ¿no es cierto? Y aquí obviamente la fascia renal dejaba los agujeritos para que entre la arteria, salga la vena y también salga la pelvis renal, ¿no es cierto? Y decíamos que tiene un borde posterior, un borde anterior, un inferior y uno superior. Pero además había que añadir aquí también pues que esto sirve para que se divida esta parte por arriba del ilio en suprailiar y acá abajo infrailiar. Entonces, ¿qué va a decirnos nuestro amigo Don Rubier? Pues que en la porción infrailiar, si ponemos, eso es tanto para la derecha como para la izquierda, quitémosle aquí el duodeno un ratito, y entonces vamos a tener que, pues viene la pelvis, y la pelvis lo que va a hacer básicamente es continuarse con el uréter, entonces te va a decir que la porción subiliar se va a estar relacionando básicamente con el señor Don Uréter, ¿sí? Esa sería la parte. Y la parte superior, obviamente, aquí, y ya entrando en polos también, aquí, ¿qué vamos a tener? Pues aquí tenemos la presencia de la glándula suprarrenal. De la glándula suprarrenal, que sería tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, estas dos relaciones. Donde vamos a cambiar un poquito las relaciones va a ser, pues, obviamente, en la línea media, ya cuando hablamos de los dos riñones, de los dos señores riñones, ¿no es cierto? Si hablamos de estos señores, entonces, obviamente, si este amarillo es el riñón derecho, y acá yo tengo, y vamos a poner al riñón izquierdo del otro lado, ¿no es cierto? Así como que los ponemos un poco iguales, pero ya sabemos que el uno es más alto que el otro, pero solo por una pequeña asunto de didáctica, como siempre nos lo hemos dicho. Entonces tenemos acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar y va a suceder que aquí, pues por obvias razones, aquí de ama y señora va a estar la cava, ¿no es cierto? La señora cava, entonces la relación, perdón, aquí sería, estoy al revés, perdón. Sí, ya para variar empezó, doctor. Sí, no se pongan bravos, son enojados ustedes, Sí, entonces aquí tendremos básicamente a quién vamos a tener al lado izquierdo, obviamente, no la cava, sino la aorta. Pongámosla este color para que se distinga. Entonces te va a decir que todo ese borde medial de este señor riñón se va a relacionar con los grandes vasos y a este nivel se va a relacionar con la señora aorta. Sí, y por el lado contrario, pues ahora sí tendríamos por acá la señora cava, ¿no es cierto? Al lado derecho la cava. Pero aquí también me va a decir que aquí, justamente aquí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Hagámosle un pequeño zoom. Está pasando por aquí la mesentérica inferior. La señora mesentérica inferior está pasando por este puntito. Y al pasar por ahí la mesentérica inferior, me va a dar otra arteria que es la mesentérica, perdón, la cólica izquierda. Y esa cólica se va a venir por aquí así. ¿Sí? Sí, para ir a llegar a qué cosa? A la curvatura. ¿Te acuerdas? Aquí estaría el señor Don Colon. Aquí ya estoy recargando esto. ¿Sí? Entonces va a ir a llegar a ese señor, que sería la cólica izquierda. Mesentérica inferior sale la cólica izquierda, ¿sí? Pero paralela a esta, también está subiendo, paralela a esta señora, está subiendo la arteria mesentérica inferior. Que va ¿a dónde? ¿Te acuerdas? Va a ir a la esplénica, que está por aquí, yendo hacia el vaso. Entonces, esto de aquí, estos dos señores de aquí van a formar algo que se llama el arco vascular de Treitz. El arco vascular de Treitz. Entonces, el arco vascular de Treitz va a estar conformado básicamente por la arteria mesentérica inferior,
¿sí? Y por la vena mesentérica inferior, esta que sube, y por la arteria cólica izquierda que también está subiendo, ¿sí? Porque nace bien abajo y tiene que como que regresarse para poder llegar aquí el ángulo esplénico del colon. Entonces, esa también va a ser otra relación de este lado medial en este puntico, ¿sí? Ok, listo. Entonces, básicamente esa sería la situación. Y los polos, ¿qué vamos a decir de los señores polos? Bueno, entonces de los polos lo que más tenemos que decir pues es más la altura antes que otra cosa, más hay que referirse a eso antes que a otra situación. Entonces, ¿qué vamos a decir de estos señores polos? Pues vamos a decir lo siguiente. Entonces, si aquí pongo, por ejemplo, por decir la altura del polo del riñón derecho, ¿sí? ¿A qué altura va a estar ese riñón derecho? Ese riñón derecho va a estar a la altura básicamente del disco intervertebral que queda entre T11 y T12, a esa altura. T12, ¿no es cierto? Y abajo va a llegar básicamente al cuerpito vertebral de L3, hasta aquí. Esa sería la altura de los polos, ¿sí? En el lado derecho. En el lado izquierdo decíamos que ese señor en cambio es mucho más alto, ¿sí? Pero también se queda corto abajo. Este en cambio va a empezar a la altura de T11, ¿sí? Y en cambio va a quedarse acá Omoto. Acá se va a quedar en cambio entre lo que sería L2 y L3. ¿Sí? Entonces siempre se ha dicho y se va a decir siempre toda la vida que esto es por la presencia del hígado, que está haciendo esa pequeña diferenciación. Pero se acepta, doctores, se acepta. Si aquí estaría L2, L3, aquí estaría pues L1, ¿no es cierto? Se acepta que los cilios están en relación aproximadamente al nivel de L1. Las apófisis costales de L1 aproximadamente serían sus relaciones. Básicamente a esa altura se puede considerar que se encontraría el sitio del ilio, ¿sí? Entonces hay la variación obviamente por como que de acá el ilio va a estar un poquito más hacia arriba, más hacia entre T12 y L1, y L1 va a estar relacionado básicamente con este ilio a este nivel. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues te va a decir Rubier que si de aquí sale nuestro amigo el riñoncito, tendríamos así la situación. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Está pasando que si eventualmente las apófisis transversas son más largas, estas podrían irse por detrás del riñón. Eso es lo que te va a decir nuestro amigo Don Rubier en este punto y nada más. Y no hay mayor historia por ese lado, querido compañero de la vida. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí tendríamos esa situación. ¿Y qué más vamos a decir? Entonces, ahora sí entraríamos a hablar un poquito de, ¿cierto? La famosísima irrigación. ¿Y qué pasa con la irrigación? Pues para conocer la irrigación, para poder entenderla bien, es preferible conocer primero la configuración interna. Entonces, cuando hablamos de la configuración interna, tenemos que decir todos nosotros cuando hablamos de la configuración interna, tuve que levantarme un ratico a cerrar la puerta, disculpen. Sí. Entonces, cuando hablamos de esa configuración interna, tenemos que hablar entonces de que hay que partir los riñón por la mitad, ¿no es cierto? 50-50. Entonces, vamos a tener algo así como esto, el riñón. Y vamos a tener primero en la configuración interna una zona que es la zona del seno renal. Entonces, imagínate que esto blanco que acabamos de hacer es la fascia. Y esa fascia se va a meter aquí así. Esa fascia se mete también a rellenar pues esa parte del seno renal. Entonces, en este seno renal, en parte de la configuración interna, aquí estaría lleno de grasa, tejido celular adiposo, aquí estaría llegando la arteria, estaría saliendo la vena, estaría saliendo la pelvis renal desde este punto. Pero aquí, en este puntito donde están estas pequeñas elevaciones que vamos a pintar aquí así un poquito, sí, ahí que van a estar, ahí voy a tener pues las papilas, ¿no? Las famosas papilas renales. Sí, que son unas pequeñas como las puntas de los saleros, ¿no es cierto? Que tenemos para echar sal, ¿no es cierto? Sí, ni modo, doctor, que tengo un salero para echar azúcar. Sí, tranquilos, no me critiquen, son terribles. Entonces tenemos los saleros que vamos a ver que aquí tenemos pues los agujeritos para que salga la sal, en este caso sería la orina. Y sabemos que cada uno de estos señores va a llegar en los cálices
menores, ¿no es cierto? Los famosísimos cálices menores. Entonces, hagamos otra cosa acá. Entonces, bien por acácito, porque necesito espacio. Y entonces voy a tener un cáliz menor, ¿no es cierto? Otro cáliz menor y otro cáliz menor. Y estos, pues, al unirse, están formando el cáliz mayor. Un cáliz menor y otro cáliz menor. Y tendría aquí a nuestro cáliz mayor. De aquí tenemos entonces otro cáliz, aquí otro cáliz, ¿no es cierto? Y otro cáliz y cáliz mayor. Cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. Y aquí estaría formándose todo eso. Entonces tengo cáliz menor, 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 mayor. Menor, 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 mayor, menor, menor, mayor. Y todo esto que va a ir a formar pues las mayores. En cambio, uno superior, medio e inferior, eso es lo más común, forman la pelvis renal. Entonces ahí tendría la famosísima pelvis renal. Entonces, en cada uno de estos señores que están aquí, en cada una de estas cositas, está llegando esta papila. Esa papila entonces se encuentra, vamos a decirlo, aquí como configuración interna de ¿qué? Del seno renal. ¿Sí? Ok. Si continuamos en este caminar, ¿no es cierto? En este caminar, pues lo que va más adentro va a ser pues la presencia de ¿qué cosa? La presencia de las señoras pirámides que se encontrarían aquí. Ok, las señoras pirámides. Entonces, si lo hacemos acá, pirámide y pirámide. Que esto ya pertenece al parénquima renal. Entonces, esto blanco sería parte del seno renal, y esto ya empieza a pertenecer al parénquima renal. ¿Y qué te va a decir nuestro amigo Don Rubier? Te va a decir que, pues, obviamente, estas porciones son de un color rojizo, no son tan, no, son como que más la tendencia hacia el famoso color rojizo. Entonces, esto está lleno de estas, de un color rojizo. Entonces, ahí tenemos las señoras pirámides renales. Entonces tendríamos ahí las pirámides renales. ¿Eso qué forma? Va a formar lo que se conoce como el nombre de la médula. La médula renal. Entonces en el parénquima renal, la primera cosa que vas a encontrar va a ser la médula renal. Luego empezaría la corteza renal. En la corteza renal vamos a encontrarnos primero la corteza renal, parte de la corteza renal, una zona que se llama la zona radiada. Que sería aquí, en cada base de la médula, de las pirámides renales, perdón. Y eso ya no pertenece pues a la médula, estas ya pertenecen a lo que nosotros llamamos la famosísima, que eso pertenece a la corteza. ¿Ok? Luego, y antes de llegar ya a la parte más externa de todo esto, aquí voy a tener los corpúsculos renales, que son la zona laberíntica. Y por último voy a tener, ya como ya el parénquima, la última parte, la cápsula fibrosa. Entonces aquí hay una cápsula fibrosa, doctores. Cápsula fibrosa, si seguimos saliendo como buen lojano para afuera, ¿no es cierto? Si seguimos saliendo para afuera, aquí voy a tener la cápsula adiposa, perirenal. Y por último de los últimos, ¿a quién vamos a tener? A la fascia renal. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí, esta famosísima capa gruesa que se encuentra antes del parénquima, ¿no es cierto? Sería la parte más externa en este punto. Pero aquí el parénquima renal, entonces el parénquima renal va a tener lo que nosotros llamamos la médula, conformado por las pirámides, la corteza, que va a estar formada por esa zona radiada, esta zona radiada que acabas de señalar, y la zona laberíntica, que sería esta zona del laberinto, ¿no es cierto? Que son, se encuentran pequeños puntos que se conocen como corpúsculos renales. Pero estos corpúsculos renales no se quedan solamente ahí. Estos corpúsculos renales invaden aquí alrededor de las columnas. Invaden esta zona. Invade todo esto. Y al invadir todo esto, ¿qué va a suceder? Va a formar en este punto, ¿qué cosa? Las columnas renales.
¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros hacemos aquí, como resumiendo la cosa, vamos a decir entonces, el parénquima renal, ¿no es cierto?, va a estar dividido en dos zonas, en una zona medular y en una zona de la corteza. La médula constituido por las pirámides renales. La corteza va a tener dos sectores, un sector central y un sector periférico. La parte central va a estar constituido básicamente por dos estructuras, lo que sería la zona radiada que se encuentra, como decíamos, en la base de las pirámides, aquí, en la base de las pirámides. ¿Sí? Esto ya es médula. ¿Sí? Y también, de manera central, las columnas renales. Esas columnas renales están constituidas, ¿por qué? Por la zona laberíntica. O también podríamos decir cada puntito de eso, corpúsculos renales. Y tenemos la zona periférica, que no toma el nombre de columna renal, sino que va a ser simplemente la zona laberíntica. ¿Sí? Es decir, que la zona laberíntica, una vez que se mete, que estos corpúsculos se meten aquí, cambian de nombre, ya no van a llamarse zona laberíntica, sino que simplemente va a ser la columna renal y la zona laberíntica en este punto, ¿sí? Entonces, la parte más periférica. Entonces, esta es la historia de esta pequeña configuración, ¿ok? ¿Listo? Sí, entonces vamos a quitar estos nombres porque voy a necesitar hacer otra cosa. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí en esta historia? Lo que tenemos también en esta historia, queridos amigos, pues obviamente después de conocer esto, ahora va a ser un poco más fácil entender la famosa irrigación. Entonces, primero pongamos acá a la señora pelvis, la pelvis renal, no, ya la teníamos por acá. Sí, ya la tenemos, a la pelvis. Lo que se me quedó un poquito muy al extremo de mi hoja. Ahí tendría yo a la pelvis renal, ¿no es cierto? La pelvis renal se va a continuar aquí abajo, ¿con qué? Con lo que sería conocido como el uréter, el famoso uréter. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es lo siguiente, va a pasar que la arteria renal va a venir por aquí, rama de la aorta, y aquí va a darme una arteria que es la arteria renal posterior, que esta primero va a ir a este borde, lo vamos a poner aquí, este borde sería el borde superior de la pelvis renal. Va a ir aquí, va a subir como vuelo bajando para arriba y se va a ir por atrás. Atrás, gobierno incapaz, para entrar hacia el famoso pedículo renal. ¿Sí? Y obviamente acá adelante pues va a quedar la otra arteria que sería la arteria renal anterior. Entonces tenemos que las arterias renal se va a dividir en una anterior y en una posterior. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo con esta arteria? Aquí te voy a explicar algo que Rubier no explica, que yo considero que ahí nos confunde, no nos ayuda mucho, pero espero que lo que te voy a explicar en este momento te pueda ayudar un poco más para entender la triste historia del riñón, ¿no? Entonces, pongamos aquí pues a Nuestra Señora, la arteria renal venía acá, sea la anterior, sea la posterior. Entonces, primera situación que de pronto hay que explicar. Cada arteria renal, ¿no es cierto? La arteria renal posterior, si tú lo coges al riñón, lo vas a dividir, ¿no es cierto? Lo divides en dos mitades iguales, ¿no es cierto? Obteniendo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la arteria renal posterior se va a ir, pues obviamente, a la mitad posterior y la arteria renal a la mitad anterior, como decir, a la cara anterior y a la cara posterior. Pero cada una de esas va a ser múltiples divisiones. Sí, se va a dividir así. Lo mismo la posterior. Va a ser múltiples divisiones. Y le van a ver una semejanza a árboles. Si tienes buena imaginación y si no, pues ya sabes qué hay que hacer. Serían árboles. Entonces se va a llamar arborización renal. Una arborización posterior y una arborización anterior. La anterior, obviamente, de la arteria renal anterior y la posterior de la arteria renal posterior. Dos arborizaciones, ¿sí? Entonces, una vez que ya entró. Entonces, esas ramas, esas arterias, una vez que entran para adentro, dijo Lojano, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, cuando llegan por aquí, perdón, pongámosle todavía como que de rojo, un poquito más acá, llegó acá, ¿no es cierto? Y entró, ¿no es cierto? En pocas palabras, viene la arteria por aquí y empieza a hacer su arborización y todo eso, y una ramita empieza a entrar por aquí. Y una vez que entra para adentro, como buen lojano,
se va a colocar aquí entre las pirámides. Se coloca entre las pirámides. Y al colocarse entre las pirámides, esto va a tomar el nombre, o sea, se va a ir a las columnas, ¿no es cierto? Va a tomar el nombre de interlobular. ¿Por qué? Porque esta estructura que se encuentra aquí, con la papila que pertenece al seno, cuidado, la papila al seno, la médula al parénquima, ¿no es cierto? La zona radiada que se encuentra en este lugar y la zona laberíntica en este lugar, si esta zonita se constituye un lóbulo renal. Entonces, las pirámides, ¿no es cierto? Si quieres las ponemos acá, las columnas, perdón, las columnas que están aquí, separando cada pirámide. Estas van a separar entonces también lóbulos, los lóbulos renales, ¿ok? Entonces van a estar ahí esta arteria que acabamos de poner, que sería la interlobular, ¿ok? Y aquí hay algo que Rubio no te lo explica, lo vamos a poner nosotros acá. Aquí me va a dar una arteria arcuata o en forma de arco o arciforme que se va hacia la base de las pirámides, perdón, hacia la base, ya me pasé a la zona radial, perdón, hacia la base de las pirámides, hacia la base de las pirámides, ¿ok? Y en ese sitio de la base de las pirámides, esa arteria arcuata, primera característica es que esta arteria no hace anastomosis con ninguna otra arteria, es solita, es anever. Esta es la emo del grupo, no quiere irse con nadie, no quiere llevarse con nadie, sí, ella vive su mundo, entonces ella también es solita. Entonces, al no tener anastomosis, ¿qué se considera? Que la irrigación del riñón es una irrigación terminal, esa es la consideración. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna otra ayuda. Yo solo tengo la llegada de mi arteria renal. ¿Ok? Por eso cuando veamos shock en algún momento, si llegas a ser mi estudiante en shock, vamos a decir que el volumen de sangre baja por una hemorragia, por una herida, por lo que tú quieras. Hay algunas situaciones que puede el volumen sanguíneo bajar. Sí, baja el volumen de sangre. Al bajar el volumen de sangre, eso se llama en términos generales un shock hipovolémico. Bajó la volemia. Y el cerebro, en una manera de decir, bueno, no tengo sangre para todos, así que como no hay cama para tanta gente, el cerebro va a tomar una decisión drástica. Ese cerebro va a decir, señoras y señores, yo necesito sangre para mí, necesito sangre, obviamente, para ese señor don corazón, y necesito sangre para el señor don riñón. Estos son los órganos que va a salvar. ¿Sí? Si el shock hipovolémico persiste, la situación se pone bien complicada, el cerebro va a tener que tomar una decisión, entonces va a tener que eliminar también a este. Y obviamente el daño va a ser insuficiencia renal. Si el paciente queda vivo, puede quedar con insuficiencia renal. ¿Sí? Porque no hay quien le ayude, ¿sí? No tiene otra salida. No hay quien le diga a esta pirámide, que es la que va a filtrar la orina, una vez que se dañó, aquí no tiene otra anastomosis de otro lado. Y al no tenerla, pues ya deja de producir orina, y al dejar de producir la orina en cantidad suficiente, pues obviamente eso se llama insuficiencia renal, no tanto por la producción de orina, sino porque obviamente no está eliminando todos esos elementos que te están enseñando ahora que se eliminan por el riñón, no se eliminan, y pues obviamente el paciente entra en algo que llamamos uremia. Todos esos elementos que no se están eliminando empiezan a elevarse y eso nos va a causar molestias y problemas. Entra en insuficiencia renal el paciente. Y esta es una de las razones, porque no hay anastomosis. Si se dañó este pedazo, si esta arteria se daña, se ocluye o pasa algo, pues se acabó. Adiós pirámide. Sí, ahí no, la sonda se coloca, me preguntan si ahí se pone sonda. La sonda se coloca para dos cosas, básicamente, para evacuar la orina. Cuando vemos vejiga, me hacen acuerdo esta pregunta. Para evacuar la orina, realmente no sacas. ¿Qué es lo que tendrías que hacer aquí para que no suceda esto? Lo que se llama ahí es forzar diuresis, así se llama, forzar diuresis, forzar que el paciente orine. Voy a darle un fármaco que haga qué, porque ¿de qué depende la orina? De la cantidad de sangre que le está llegando. No le llega agua de otro lado, de la sangre que le llega, la filtra y la regresa. Entonces tengo que filtrar esa orina, entonces voy a aumentar el flujo sanguíneo. Cuando digo forzar diuresis, estoy aumentando ese flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para que el riñón pues limpie. Entonces forzar diuresis. Lo que voy a hacer es aumentar el flujo sanguíneo y eso se llama forzar diuresis y hay algunos medicamentos que te sirven para hacer eso. La sonda, como te digo, básicamente me sirve ¿para qué? Para dos cosas. Uno, para la vejiga. Esa señora vejiga, por ahí está haciendo bulla mi nieto. Sí, la vejiga se va a llenar de orina cuando está estancada, ¿no es cierto? Aquí meto la sonda vesical aquí para sacar. Pero en este caso, ¿para qué? Se llama para contabilizar diuresis.
yo quiero que me mida, licenciada, por favor, cuánto orina en 24 horas este paciente, ¿sí? Entonces, obviamente, uno puede llegar en 1 hora, 2 horas, en media hora, y va a haber un cálculo que se dice que un paciente tiene que orinar de 0,5 a 1 mililitro, ¿sí? Por kilogramo de peso por hora. Esa es la orina normal. Es lo que tienes que orinar en 1 hora. Entonces, básicamente, pues si pesas 70 kilogramos, pues lo que estamos diciendo es que tienes que orinar 70 mililitros en 1 hora. Sí, eso es, obviamente tú no estás orinando eso. Pero, doctor, decía, no me voy a cada hora a orinar. No, no, estamos hablando de que eso es la producción a través de una sonda vesical. Sí, ¿para qué pongo la sonda vesical? Para mirar cuánto orina. ¿Por qué? Porque obviamente la sonda vesical ya quita sería el poder controlar la orina. La sonda vesical hace que la orina fluya continuamente. Entonces, ¿cómo tiene que tener mi diuresis normal? Tiene que estar en este rango, de 0,5 a 1 mililitro por kilogramo de peso en 1 hora. Si pesa 70 kilogramos, es decir, que en la sonda vesical debe en 1 hora tener 70 mililitros. Entonces, esa es la idea de la sonda. Entonces, ¿te ayuda mucho? Sí, porque yo controlo con eso si es que mi paciente realmente está filtrando orina. Porque si espero a que él orine, pues yo te puedo preguntar a ti cuántas veces vas a orinar en el día. Entonces, tendría que esperar eso. No quiero esperar eso, quiero saber si está orinando. Entonces, esa es la idea. Entonces, regresando acá a nuestras arteritas, tienes la arteria interlobular, la arteria que sería la arteria arcuata o arciforme, en forma de arco, ¿no es cierto? Arcuata, arciforme, da igual, de forma de arco. Y de aquí voy a tener las otras arterias, que ya son las arterias interlobulillares. Ya se meten aquí al lóbulo, aquí y para acá. Se meten esas arterias. Ya esas arteritas ya se metieron al lóbulo y por lo tanto van a tomar el nombre de arterias interlobulillares. ¿Ok? Entonces, de esta arteria interlobulillar, esperemos aquí el espacio, ¿qué va a suceder? Y aquí va a suceder, pues, eso que te están enseñando últimamente. Tienes aquí la cápsula, ¿no es cierto? Y aquí tienes el túbulo contorneado proximal, la famosa sede de Henle con los túbulos rectos, ancho, delgado y todo eso, que no es motivo de mi estudio. Por eso no hago la porción estrecha ni nada por el estilo. Entonces, de esta arteria interlobulillar, de esa arterita interlobulillar que acabamos de colocarla, ¿sí? De aquí van a ser esta otra arteria que sería la arteriola aferente. La señora aferente, que va a formar el glomérulo. Y del glomérulo, como usted bien sabe, va a salir la arteriola eferente. ¿Ok? Sale la eferente. Entonces tienes la aferente y la eferente. ¿Y de aquí qué va a pasar? De aquí, pues, obviamente lo que va a pasar es que va a salir, no usemos azul, sigamos usando algo verde. Primero van a salir una arteria de aquí que va hacia los túbulos contorneados. ¿Sí? A todos los túbulos contorneados. Y eso se va a conocer con el nombre de plexo tubular o peritubular, como quieras llamar. Plexo tubular. Ese es un plexo arterial que está llegando a estos señores. Y luego la parte última ya, cuando ya Anever se acabó, the end, topamos, arrivederci, es que se forman los túbulos rectos, las arterias rectas, las famosas arterias rectas, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sería la famosísima irrigación en este puntico, ¿no? Entonces, perdón, algo pasó acá, se alocó el programa, sí, entró Anita y se alocó el programa, sí. Doctor, una Hola, pregunta. dime. No le entendí lo de los vasos rectos al último. Ya Ya, le dijo que sí. ya, vamos, déjame encontrarlos. Aquí está, ya, listo. Entonces, ¿qué decíamos acá? Perfecto. Entonces, mira, decíamos, aquí teníamos, ¿no es cierto? Entonces, como que resumimos un poquito, tengo la arteria interlobular, de la arteria interlobular tengo la arteria arcuata o arciforme, ¿sí? Que se encuentra en la base de las pirámides, y de ahí se extienden estas pequeñas arterias aquí de Hull verdes fosforescentes, que son las interlobulillares. Estas interlobulillares van a ir a darme la arteria aferente. La arteria aferente forma el glomérulo, ¿no es cierto? Que ya ustedes deben estar hartos del glomérulo, ¿sí? Entonces, de aquí forma, luego de esto, obviamente, como ustedes saben, sale la arteriola eferente, ¿no es cierto? La famosa arteriola eferente. De la arteriola eferente voy a tener dos ramas. Esta de aquí, ¿sí? Que va a llegar, o arterias que van a llegar a los túbulos contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Es decir, esto va a tener el nombre de plexo tubular, ¿sí? Por ahí está pasando el señor de la chatarra también, para variar, ¿sí? Que debe estar sonando como música de fondo. Entonces, tienes los plexos tubulares aquí, y aquí abajo se va a formar, es decir, continúa su trayecto, pero para terminar formando las
vasos rectos, las arterias rectas. Aquí entonces se formó simplemente las arterias rectas, que básicamente, ¿qué van a darle irrigación? Pues de estos señores, ¿sí? De esos señores que serían los túbulos rectos, ¿no es cierto? Aquí tienes el asa de Henle, tienes el túbulo, ¿no es cierto?, delgado, otro más grueso y todo ese tipo de cosas en el asa de Henle. Entonces son los túbulos rectos. ¿Qué son los que Rouvier te va a decir aquí a la final de cuentas? Aquí me estoy saltando, ¿no es cierto? Me va a dar la impresión de que como que es la continuación directa, pero como te digo, ya te acabo de explicar cómo realmente es la continuación de esto. Pongámosle un color así como este de pronto. Los vasos rectos que van a estar recorriendo, obviamente, pues a estos señores, desde la base hacia el vértice. Sí, es lo que Rouvier como que se salta esta explicación, es medio raro. Al menos yo, las veces que lo he leído, antes de dar esta clase lo volví a leer como 3.450 veces ya desde que estoy estudiante y no me convence cómo lo explica, así que estoy utilizando otra explicación de otro autor. Sí, entonces creo que es más entendible así. Entonces ahí estaría el vaso recto y ahí terminó, ahí muere la parte. Acuérdate que aquí estamos hablando de arteriolas ya no estás hablando realmente de arterias, es la arteriola eferente, ya se redujo, por lo tanto acá también estos plexos ya son mucho más pequeños, ya son prácticamente capilares. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues aquí va a iniciarse el retorno. Aquí ya se inicia, bueno, regresémonos, toca irnos de vuelta, sí, a nuestra casa. Entonces, ¿cómo nos vamos de vuelta a nuestra casa? Pues de nuestra casa, pues a través de las venas. Entonces voy a tener aquí primero un plexo venoso tubular. Plexo venoso tubular, ¿sí? Que va a formar unas arterias venas que nuestro amigo Rouvier dice estrelladas, porque ya te puedes imaginar, recibe de todos los plexos. Aquí estamos poniendo solo de una nefrona. Imagínate de todos los plexos, entonces va a tener una formita como estrellada, ¿sí? Estas de aquí, también con los señores, los vasos tubulares, ¿no es cierto? Tubulares van a llegar a unos vasos que serían venosos rectos, ¿sí? Vasos venosos rectos. No hay una vena aferente, no hay una vena eferente del glomérulo, así que ese paso se lo salta. Entonces aquí también estos plexos van a llegar a los vasos rectos. Entonces no hay aquí, como decíamos, de la eferente sale el recto, ¿no es cierto? Vaso recto y sale el plexo arterial venoso. Pero acá sale el plexo, arterial y luego el plexo venoso y recoge a través de los vasos rectos, que estaría recogiendo también la sangre de los túbulos, ¿no es cierto?, de esta de Henle. Y de aquí, ¿qué va a pasar? Pues ya estarías acá. El vaso recto es este amarillo, el vaso recto va a venir aquí así, ¿no es cierto? ¿A dónde? A las venas interlobuliares. ¿Y las venas interlobuliares a dónde? A las venas arcuatas. Acuérdate que todo es ya paralelo. Venas arcuatas. ¿Y las venas arcuatas a dónde? A las venas interlobulares. Y aquí ya estoy al nivel de la arteria renal. Aquí ya no sería la arteria renal, sino la vena renal. Entonces, ese es el regreso, querido compañero. ¿Sí? Entonces, eso sería ya la forma en cómo la sangre se está regresando para formar la vena renal, que sabemos que va a ir a la cava, ¿no es cierto? Va a ir a la famosa cava, ¿no es cierto? La señora vena renal. ¿Ok? Listo. Entonces, esa sería la irrigación, queridos compañeros de la vida, de estos señores. Esta es la irrigación de quién? Esta es la irrigación básicamente de la parte interna. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos acá, pues, queridos compadres de la vida, ¿no es cierto?, la cápsula. Ese es otro tipo de irrigación. Tendría aquí yo la cápsula. ¿Verdad? Ya la hice muy pegadita, separemos un poco más, exageremos, como siempre decimos, hay que exagerar los espacios para poder explicar un poco las cosas. Tengo la cápsula, o sería la fascia, ¿no es cierto? La fascia renal, Esta fascia renal y la cápsula adiposa, ¿no es cierto? Aquí tendría, pues, lo que decíamos, la famosísima cápsula adiposa, perirenal. ¿Sí? ¿Ok? Esta tiene otra irrigación, otra manera de irrigarse. Es diferente. Aquí arriba, usted bien sabe, sería la glandulita suprarrenal. ¿Ok? Que también obviamente está rodeada por la cápsula, como decíamos. O por la fascia, estoy hablando de cápsula. Estaría rodeado así. Y este obviamente que quedó aquí sería, si quieres aclarémoslo, el tabique intersuprarrenal. Perfecto, listo, no hay historia. Ok, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que de la aorta, aquí me va a estorbar esto, disculpen que borre esto de aquí. Quitemos estas capitas de aquí, que son las capas más externas. Listo. Entonces, aquí va a estar, por ejemplo, aquí tendríamos a la señora
La aorta, pongámosla la aorta, por aquí bajando, cerca. ¿Ok? Estaría ahí la aorta. Y la aorta me va a dar una arteria, obviamente la arteria renal, que ya estábamos conversando aquí hace ratico, ya hicimos toda la historia por ahí, ¿cierto? ¿Qué más me va a dar? Me va a dar una arteria suprarrenal, ¿no es cierto? Una arteria suprarrenal. Y me va a dar una arteria testicular, que ya la vamos a estar viendo, que se acompaña, va a acompañar al uréter y va a estar jugando con el uréter a nivel de L3, más o menos, va a estar haciendo unas travesuras. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que de esta arteria suprarrenal voy a tener una arteria que viene hacia acá, hacia este señor. ¿Sí? Va a venir hacia lo que sería la cápsula. ¿Ok? Y de la arteria testicular también viene otra arteria que va hacia esta parte del tejido adiposo. ¿Sí? Entonces esto va a llegar a la fascia, va a llegar al cuerpo adiposo perirenal, lo va a estar irrigando. ¿Sí? Pero lo más importante es que de aquí me va a dar pues esta arteria que va a ser una anastomosis, es una arteria capsular que viene de acá y la arteria capsular que viene desde acá. Y esas dos, aunque las puse de dos colores, sería una sola arteria que se va a tomar el nombre de arteria capsular. ¿Sí? Entonces la arteria capsular es una arteria que se forma por la anastomosis de las ramas que vienen de la arteria suprarrenal acá arriba, rama de la suprarrenal y rama de la testicular. ¿Ok? Entonces, esta es la irrigación principal, por así decirlo. Pero aquí realmente esta parte es mucho más irrigada. La arteria renal también me va a dar algunas ramitas para la cápsula, ¿sí? También, esto, o sea, en pocas palabras, aquí es variable, no es siempre lo mismo. Incluso de la aorta yo puedo tener algunas arterias que van acá, ¿sí? Y en el lado derecho, en este lado derecho, usted debe acordarse cuando vimos las relaciones, pues por aquí está pasando nuestro amigo el señor Don Colon, ¿no es cierto? ¿Sí? Así, haciendo su ángulo, ¿ok? Pues al colon le está llegando la arteria que nace de la mesentérica superior. Ya hemos dicho en este lado derecho, la cólica derecha. Pues resulta que la cólica derecha también me puede dar unas ramitas para la cápsula. Entonces, resumiendo la historia. Irrigación de la cápsula. Irrigación de la cápsula o del cuerpo pararenal, perdón, perirenal. Perirenal, sí, del cuerpo perirenal, de la fascia renal, de todo esto. Algunos le conocen esto como celda renal, la celda renal. Esta irrigación entonces va a estar dada básicamente por, primero, la principal, la arteria de la cápsula o arteria capsular. Que esta arteria capsular, ya dijimos de dónde nació, nació de ramas de la arteria suprarrenal y de la arteria testicular. Pongámosle gonadal, que es lo correcto. Es decir, si es hombre, toma el nombre de testicular y si es mujer, de ovárica. Gonadal es el genérico. ¿Ok? Listo, entonces se unen las dos y forman esto. Eso es lo principal. Pero además, estos señores están recibiendo ramas, o sea, la cápsula y todo eso, la celda y todo eso está recibiendo ramas de la aorta, de la arteria renal y de la cólica, en este caso la derecha. Si estarías en el lado izquierdo, aquí en vez de que sea esto, sería la cólica izquierda. ¿Captó el mensaje? Entonces, esa sería la irrigación de la parte externa, de la parte, como te digo, que muchos le conocen, esta parte externa de la fascia, del cuerpo adiposo perirenal y de lo que sería esta parte de la cápsula fibrosa, ¿no es cierto? Cápsula fibrosa, nunca confundir eso, ya te dije, no, nunca confundas la fascia con la cápsula, porque ahí también es uno de los errores que se comete al confundir eso. Ya pusimos hace rato las capas, cómo iban, entonces esa cápsula fibrosa, la cápsula fibrosa, el cuerpo adiposo y la fascia renal reciben esta irrigación, este tipo de irrigación. Y el parénquima es lo que dijimos acá. Parénquima, en cambio, está con esta irrigación que se encuentra por estas arterias. Entonces, esa es la pequeña, gran diferencia de los dos. Por eso es que el riñón puede ser más afectado. Si te das cuenta, aquí es medio raro. ¿Por qué? Porque la cápsula, la parte externa, la cápsula, todo esto, tiene más anastomosis. ¿Sí? Tiene más anastomosis que el riñón propiamente dicho. Entonces, esto es algo singular en nuestro organismo. ¿Qué más tenemos que decir? Linfáticos. ¿Qué vamos a decir de los linfáticos? Bueno, pues si dividimos la irrigación en dos partes, ¿no es cierto? Si hemos dividido la irrigación, déjame ver un espacio por aquí para no. Ya, si tenemos la parte linfática, entonces vamos a tener linfáticos del parénquima y linfáticos de la celda renal o de la cápsula, ¿no? Los linfáticos de la celda renal, ¿a dónde van a ir? Van a ir a los ganglios que se encuentran, ganglios lumbares, que se encuentran laterales a la aorta, ¿sí? Y más cerca de la chuleta. ¿Sí?
a la aorta, ¿sí? Entonces vas a ir a los ganglios lumbares, acá, ¿sí? Generalmente se encuentran en mayor cantidad en el lado izquierdo, algunos les llaman laterales o lateroaórticos, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿sí? ¿Ok? De la cápsula, ¿sí? O sea, la cadena ganglionar que va acompañando los vasos, pues obviamente su destino va a ser acá. Y en cambio los de del parénquima, básicamente aquí nace la arteria renal y va a ir a los ganglios que se encuentran cerca del nacimiento de la arteria renal. Entonces esa es la pequeña diferencia de los dos drenajes linfáticos en este caso. La inervación, pues ya te puedes imaginar qué inervación va a recibir, aquí no nos vamos a hacer bronca, aquí nos vamos a decir pues que si esta es la arteria renal, pues acá arriba, ¿te acuerdas? Estaba el tronco celíaco y aquí pues obviamente del tronco celíaco bajaba al plexo celíaco y aquí había unos ganglios que son los ganglios renales, ahí sí un ganglio linfático, no, pero un ganglio nervioso renal, ¿no es cierto? Eran par y desde ahí pues obviamente va a estar llegando la inervación. Esta inervación sí tiene una pequeña particularidad que te la menciona Rubier, te va a decir lo siguiente Rubier ahí, te va a decir que si yo tengo aquí a la arteria renal, estás viendo la cara anterior, nuestro amigo Rubier va a decir que la mayor parte del plexo va a estar viniendo por la cara anterior y por el borde superior. ¿Sí? Antes que por la parte posterior. Entonces, estaría así la famosísima inervación que está llegando. Ahora, acuérdate que cada vaso, cada uno de estos vasos que acabamos de poner, ¿no es cierto?, va llevando esa inervación y la parte externa también va a estar llevando su propia inervación. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que decir? Y ahí ya muere el asunto, ¿no?